Mi nombre es Marco Aurelio Antonino Augusto, aunque tú probablemente me conozcas simplemente como Marco Aurelio. Nací en Roma el 26 de abril del año 121 después de Cristo, durante el reinado del emperador Adriano. Quizás hayas escuchado de mí como el emperador filósofo o el último de los llamados 5 buenos emperadores. Tal vez hayas leído mis meditaciones. Hoy quiero compartir contigo mi historia, no como la leerías en los libros de historia, sino como la viví yo mismo. Mi infancia fue privilegiada, aunque no nací destinado al trono imperial. Mi padre falleció cuando yo tenía apenas 3 años. Mi abuelo Marco Annio Vero, que había sido cónsul y prefecto de Roma, se encargó de mi crianza. Crecí en el Collis Caelius, una de las colinas elegantes de Roma, en una casa llena de sirvientes, tutores y expectativas. Lo que pocos saben es que mi nombre original era Marco Annio Vero, como mi abuelo. Solo después, cuando el emperador Adriano puso sus ojos en mí, mi destino cambiaría para siempre. Pero antes de hablar de eso, debo hablarte de mi verdadera pasión, la filosofía. Desde muy joven, sentí una inclinación hacia la reflexión y el cuestionamiento de la naturaleza de las cosas. A los 11 años descubrí la filosofía estoica y adopté el hábito de dormir en el suelo duro y usar solamente una túnica, buscando entrenar mi cuerpo para la austeridad. Mi familia se alarmó, temiendo que me estuviera convirtiendo en uno de esos filósofos callejeros que renuncian a todo. Mi madre finalmente me convenció de volver a dormir en mi cama. Aún así, la semilla del estoicismo ya estaba plantada en mi corazón. Tuve la fortuna de estudiar con los mejores maestros de Roma. Frontón me enseñó retórica, Herodes Ático me instruyó en oratoria griega, Rústico me introdujo a los textos de Epicteto que cambiarían mi vida para siempre. De este último aprendí a no buscar la elegancia artificiosa en el lenguaje sino la claridad moral y la rectitud en mis acciones. Mi vida cambió cuando el emperador Adriano, quien no tenía hijos, adoptó a Antonino Pío como su sucesor con la condición de que éste me adoptara a mí y a Lucio Vero. Así, de repente, a los 17 años me convertí en parte de la línea de sucesión imperial. Adriano me llamaba Verissimus, que significa el más verdadero o el más sincero. Creo que vio en mí una cualidad que valoraba, la autenticidad. Cuando Adriano murió en el año 138, Antonino Pío se convirtió en emperador y yo me convertí en su aprendiz, su sombra. Durante 23 años serví junto a él, aprendiendo el arte de gobernar. Me casé con su hija Faustina, a quien amé profundamente a pesar de los rumores sobre su fidelidad que circularon después. Tuvimos 14 hijos, aunque solo 5 sobrevivieron a la infancia. Entre ellos Cómodo, mi sucesor, sobre quien volveré más tarde. Aquellos años junto a Antonino fueron un tiempo de paz relativa para Roma. Aprendí que un buen gobernante debe ser como un médico, no como un gladiador. Debe curar, no herir. Debe escuchar más que hablar. Debe servir, no ser servido. Antonino me mostró que la simplicidad, la moderación y el sentido del deber eran las verdaderas joyas de la corona imperial. Cuando Antonino murió en el año 161, asumí el trono a los 40 años. Inmediatamente pedí al Senado que nombraran a mi hermano adoptivo Lucio Vero como ceo emperador, algo sin precedentes. No lo hice por debilidad o falta de confianza, sino porque entendía que el imperio era demasiado vasto para un solo hombre. Además, Adriano había deseado que ambos gobernáramos. Mi reinado comenzó con desastres. El río Tíber se desbordó, causando hambruna. Los partos atacaron en el este. Las tribus germánicas presionaban en el norte. Una plaga devastadora, probablemente viruela o sarampión, fue traída por las tropas que regresaban de las campañas orientales. Cientos de miles murieron. Me encontré gobernando un imperio asediado por fuerzas que ningún ejército podía combatir. Durante mis 19 años como emperador, pasé más de la mitad en campañas militares, principalmente en la frontera del Danubio, luchando contra las tribus germánicas. No por gusto, sino por necesidad. Los historiadores me pintan como un emperador pacífico, un filósofo en el trono, pero la verdad es que viví en tiendas de campaña, en los confines helados del imperio, liderando a mis legiones contra enemigos que nunca cesaban.
Fue durante estas campañas, en las frías noches cerca del Danubio, cuando escribí gran parte de lo que luego se conocería como Meditaciones. No las escribí para la posteridad ni para ser publicadas. Eran conversaciones conmigo mismo, recordatorios de los principios que debía seguir, reflexiones para mantener mi mente clara en medio del caos de la guerra y las responsabilidades del poder. Si me preguntas cuál fue el mayor desafío de mi vida, te diría que fue mantener mi humanidad mientras ejercía un poder casi absoluto. El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente, como diría alguien en tu época. Cada día me repetía a mí mismo: recuerda que eres mortal. Recuerda que eres solo un hombre. Recuerda que tu poder viene con responsabilidad. Una de mis mayores tristezas fue la rebelión de Avidio Casio, un general brillante y amigo a quien consideraba leal. En el año 175, basándose en falsos rumores de mi muerte, se proclamó emperador en Siria. Cuando marchaba para enfrentarlo, me llegó la noticia de que sus propios hombres lo habían asesinado. Ordené que sus documentos personales fueran quemados sin leerlos, para no descubrir quiénes habían sido sus cómplices y tener que castigarlos. Preferí la reconciliación a la venganza. Pero si tuviera que señalar mi mayor error, sería la decisión de nombrar a mi hijo Cómodo como mi sucesor. Rompí la tradición de los emperadores adoptivos que había funcionado tan bien durante casi un siglo. En vez de buscar al hombre más capaz del imperio, elegí a mi hijo biológico, que ya mostraba signos preocupantes de inestabilidad. Quizás fue amor de padre, o quizás el cansancio de tantos años de lucha. No lo sé. Solo sé que esa decisión manchó mi legado y causó sufrimiento a Roma después de mi muerte. Morí el 17 de marzo del año 180, probablemente a causa de la plaga, aunque algunos dicen que fue por cáncer de estómago. Mis últimas palabras a mi guardia fueron: idos ya, pues yo me voy primero. Y a mi hijo, le dije: no te aflijas por mí, piensa en la enfermedad que devora al ejército. Tenía 58 años y había gobernado Roma durante casi 2 décadas de crisis constantes. Ahora, después de más de 18 siglos, te hablo a ti. Quizás te preguntes qué lecciones puede ofrecerte un hombre de un mundo tan distinto al tuyo. Permíteme compartir contigo lo que aprendí en mi camino. Primero, entiende que no controlamos lo que nos sucede, solo cómo reaccionamos ante ello. Las enfermedades, las traiciones, las guerras, todas eran externas a mí. Lo único verdaderamente mío era mi respuesta ante ellas. Cuando la plaga asoló Roma, no podía detenerla, pero podía organizar los recursos para minimizar el sufrimiento. Cuando los germanos atacaron, no podía evitar la guerra, pero podía conducirla con justicia y misericordia. En tu vida enfrentarás circunstancias que no has elegido. La clave no está en lamentarse por ellas, sino en preguntarte: ¿cómo puedo responder virtuosamente ante esto? La única libertad verdadera está en tu interior. Segundo, recuerda que todos somos parte de un todo mayor. Como escribí en mis meditaciones, lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Tu bienestar está ligado al bienestar de tu comunidad. Esta interconexión es algo que ustedes en el siglo XXI están redescubriendo, tanto en sus relaciones humanas como en su relación con la naturaleza. Muchas veces me desperté sin ganas de enfrentar el día, exhausto por las responsabilidades. Me decía a mí mismo: me levanto para hacer el trabajo de un ser humano. ¿Por qué me siento molesto por hacer aquello para lo que nací? He nacido para servir a los demás, así como las manos y los pies sirven al cuerpo. Encuentra tu propósito en servir al todo del que formas parte. Tercero, practica la atención plena en cada acto. Hoy ustedes lo llaman mindfulness. Para mí era simplemente estar presente en cada tarea, por mundana que fuera. Cuando comas, sé consciente de que comes. Cuando te bañes, sé consciente de que te bañas. No permitas que tu mente divague constantemente hacia el pasado que no puedes cambiar o el futuro que no puedes predecir. La vida solo existe en el presente. Ayer ya se fue y mañana aún no llega. Solo tienes este momento, este preciso instante. Vívelo completamente. Cuarto, acepta la muerte como parte natural de la vida. Durante mi reinado,
Perdí a varios hijos en la infancia, vi morir a miles en la plaga, enfrenté mi propia mortalidad cada día. La negación de la muerte lleva al miedo, y el miedo lleva a decisiones impulsadas por el pánico en lugar de la razón. Una de mis reflexiones decía: es ridículo no huir de tu propia maldad, lo cual es posible, pero intentar huir de la maldad de otros, lo cual es imposible. De igual manera, no puedes escapar de la muerte, pero puedes escapar del miedo a la muerte. Quinto, mantén la perspectiva del tiempo cósmico. Cuando sentía que los problemas me abrumaban, me recordaba a mí mismo que el Imperio Romano era solo un momento en la historia de la humanidad, y la humanidad solo un instante en la historia del universo. Incluso ahora, mientras me escuchas, debes saber que las preocupaciones que te consumen hoy serán olvidadas en unos años, y ciertamente en unos siglos. Esto no es nihilismo. No significa que nada importa. Al contrario, significa que debes enfocarte en lo que verdaderamente importa. Actuar con virtud, servir a los demás, buscar la sabiduría. Todo lo demás, la fama, la riqueza, el poder, son humo que se disipa rápidamente. Sexto, comprende que la felicidad es interna, no externa. Como emperador, tenía acceso a todos los placeres y lujos del mundo conocido. Podía ordenar fiestas extravagantes, construir palacios, exigir adulación constante. Pero nada de eso trae paz al alma. La verdadera felicidad viene de vivir de acuerdo con tu naturaleza, que para los humanos significa vivir racionalmente y virtuosamente. Una vida feliz no depende de lo que te sucede, sino de cómo interpretas lo que te sucede. No son las cosas mismas las que nos perturban, sino nuestras interpretaciones de esas cosas. Séptimo, practica la gratitud diariamente. Cada mañana me recordaba todo lo que debía agradecer. Mis maestros, mis amigos, mi familia, mis oportunidades para servir. Incluso agradecía a los difíciles, pues me enseñaban paciencia, y a los adversarios, pues me fortalecían. En un mundo que constantemente te empuja a desear más, a nunca estar satisfecho, la gratitud es revolucionaria. Te ancla al presente y te muestra que ya tienes suficiente, que ya eres suficiente. Octavo, sé gentil con los demás, pues todos luchan batallas internas que desconoces. Como gobernante, vi la fragilidad humana en todas sus formas. La crueldad casi siempre viene del miedo y la ignorancia. Cuando alguien te haga daño, recuerda que los seres humanos fuimos hechos para cooperar, como los pies, como las manos, como los párpados, como las filas de dientes superiores e inferiores. Trabajar unos contra otros es contrario a la naturaleza. Cuando sientas ira, recuerda que esa persona, como tú, morirá pronto. Antes de morir, hagan las paces. Noveno, cultiva la autodisciplina como tu posesión más valiosa. En un mundo de distracciones constantes, la capacidad de enfocarte, de rechazar los placeres inmediatos por metas más importantes, de mantener tus principios cuando todos los abandonan, es tu verdadero superhabilidad. Como escribí. Al amanecer, cuando te cueste levantarte, ten este pensamiento presente. Me despierto para hacer el trabajo de un ser humano. Cada tarea, por mundana que parezca, es una oportunidad para ejercer la virtud. La autodisciplina es liberadora, no restrictiva. Y finalmente, recuerda que la filosofía no es un conjunto de ideas interesantes para debatir, sino un camino para vivir. No basta con leer mis palabras o las de otros filósofos. Debes ponerlas en práctica cada día, en cada decisión. La filosofía que no se aplica es como la medicina que no se toma. No puede curarte. Mi vida estuvo llena de paradojas. Un emperador que ansiaba la vida simple. Un pacifista que pasó años en guerra. Un hombre poderoso que se veía a sí mismo como servidor de todos. Un filósofo que creía en los dioses. Pero así es la vida humana, llena de contradicciones que debemos aceptar con ecuanimidad. Si mis palabras te han servido de algo, no me honres a mí. Honra los principios que intenté, imperfectamente, seguir. Vive con propósito. Actúa con justicia. Piensa con claridad. Ama la verdad. Y recuerda siempre que eres parte de algo mayor que tú mismo. He sido Marco Aurelio, ciudadano de Roma, emperador por deber,
filósofo por elección. Ahora mis palabras viven en ti.